Bueno, buenas a todos. Aquí Alberto. Un día más. Quedan 4 minutillos escasos para que empiece el concurso. Bueno, la sesión de prueba del concurso de cuarentena de Ada Byron. Entonces me he preparado por aquí algunos. A ver, me he preparado aquí algunos proyectos, ¿vale? No sé cuántos problemas habrá, pero bueno, me he hecho 6. Normalmente las sesiones de prueba duran hora y media y 4, duran 2 horas y 4. Bueno, esto va a durar 2 horas, así que he puesto 6 para ir sobrados. Por aquí tengo esto, por aquí tengo ya abierto acepta el reto. Y nada, como nunca he hecho un concurso así en vídeo, pues voy a explicar un poco lo que había pensado. Como estoy en el concurso, pues voy a intentar estar centrado, no voy a comentar lo que estoy haciendo. Y voy a intentar resolver los problemas pues en el orden que yo creo que es el óptimo. También es cierto que pues no los puedes leer todos, ¿no? Con encontrar uno que sea lo suficientemente fácil y ponerme a hacerlo, pues me vale. Si son pocos, si son solo 4, pues sí que se puede discernir, pero si hay más ya no. Y luego ya al final, cuando acabe, pues ya explicaré exactamente qué he hecho en cada uno. Espero que me salga bien. Si me sale muy mal, evidentemente no colgaré el vídeo, porque probablemente pues no haya demasiadas cosas útiles, pero bueno. Y nada. Luego también cuando abro para testar, aquí cuando le doy al debugger, me sale la otra pantalla, pero bueno, no voy a perder tiempo en ponerlo aquí para que veáis la salida. Si lo envío, pues evidentemente es que me ha salido bien, y si no lo envío, pues será porque me ha salido algo raro. Luego también me decís que esto se ve muy grande, pues que si lo, o sea, se ve muy pequeño, pues que si lo amplío yo lo veo demasiado grande al tener la pantalla partida. Entonces lo que voy a hacer va a ser ahora hacerlo así en pequeño, que realmente yo he visto los vídeos y a mí no me parece que esté tan pequeño, pero sí que me lo habéis dicho bastantes. Supongo que sea por la resolución del sitio en el que lo veis. Entonces luego voy a intentar ampliarlo a la hora de explicarlo. Y nada, la verdad es que se ha inscrito un mazo gente. O sea, ahora mismo, ¿cuántos estamos inscritos? Somos, mira, 100 personas, un montón de instituciones, mucha gente, gente bastante buena y bastante conocida. Mucha gente de Olimpiadas también he visto. Y bueno, de la Complutense, por ejemplo, somos muchos. Hay gente de todos los equipos que quedaron bien en el ADA. De aquí de Cataluña también son unas máquinas. Mucha gente también que supongo que se presentaría a la fase online, que la cancelaron debido al coronavirus. Pero bueno, cuando nos dejen salir pues y podamos volver a hacer un poco vida normal, pues supongo que se hará. Al menos es lo que nos han dicho. Así como la final, que también pues ha quedado totalmente pospuesta. Hoy es de 6 a 8 y mañana son 4 horas de 4 a 8. Y bueno, este vídeo estará colgado esta noche si todo va bien. ¿Qué más iba a contar? Uf. Sí, que estos problemas han dicho que son problemas de años pasados de la Byron. El Ada Byron más antiguo está sin colgar, es el del año pasado. Entonces el año pasado fue la autónoma y hubo 10 problemas en la sesión general y 4 en la de práctica. Pero en la de práctica esos problemas no suelen colgar. Entonces tengo serias dudas de que la sesión de práctica hoy vaya a ser la del año pasado. Pero bueno, todo podría ser. La sesión de práctica del año pasado del Byron, eso, duraba no sé, hora y media, 2 horas. Tenía 4 problemas y creo que 3 eran como muy sencillitos. Había 2 muy sencillitos, luego había una especie de DP también sencillo. Luego había uno que era un poco lioso del juego de la serpiente este del móvil, que tenías que ir comiéndote frutas. Entonces bueno, voy a concentrarme y cuando acabe pues ya hago explicación. Vale, sí, si no recuerdo mal, sí que eran los del año pasado. A ver cómo van. Vale, tío, vale.
Vale.
Vale, este era complicado. Está un poco rollo, pero bueno, a ver si lo sacamos rápido.
Creo que esto me da Ron Hanses. Ah, da CTF. Pues no debería, pero bueno, yo creo que no he entendido el problema. A ver cómo vamos. Oh, vale. Bien. Uf, a ver. Bueno. Vamos a analizar un poquito cómo va el tema. Y después vemos pues las soluciones. A ver, esto está bugueado. Esto está bugueado porque aparecen dos veces a ver, nuestra categoría todas, nuestra institución todas. Calabaza no sé quién es, a ver. De la Universidad Complutense. Bueno, no sé quién es. Está participando fuera de ranking, así que probablemente sea alguien de postdoc o de los últimos años. Pro GMD, tampoco sé quién es. Este sí. Nada, vale. Quentin Tarantino. Este es de la Rey Juan Carlos, vale. Vale, este es uno de los jueces de Juan Carlos, creo que acabó la carrera el año pasado. Estos dos son de la UCM. Este chaval creo que es de la Olimpiada de Informática. Creo que este también es de la Olimpiada de Informática. Este es de la URJC. Este es un chaval de segundo, creo, de la UCM. Vale. Vale. Sí. Bueno, vamos a ver un poco qué hemos hecho exactamente. Vale, a ver, lo primero, evidentemente, estos problemas yo ya los había hecho, ¿vale? Que ya habéis visto que lo he dicho, entonces es mucho más fácil. Ya habéis visto que he ido directamente a los problemas. Bueno, literalmente solo me acordaba del C, o sea, del resto no me acordaba de nada. Porque pues, son los típicos problemas pues que son sencillos y los haces rápido y ya estaría. Entonces yo sabía que me sonaba que era dinámica, entonces lo he dejado uno, ya habéis visto que era bastante facilillo. Eso, sabía que había dos que eran así sencillos, el B y el D. Y luego que el C era el de la serpiente, que ya habéis visto que he tenido problemas con no saber exactamente los instantes. Y eso que está súper bien explicado, porque el año pasado estaba bastante más escueto el enunciado y había que suponer más cosas. Entonces voy a ir abriendo los ejercicios según el orden en el que los he hecho y para que los vayáis viendo. Y además que si me hubiese acordado habría hecho el D y el A antes que el B porque son más cortos. Básicamente el ejercicio B lo que había que hacer era transformar una cadena, esto aquí de número a string, teniendo en cuenta el valor ASCII. Entonces podíamos tener letras minúsculas, letras mayúsculas, espacios, puntos y comas. Entonces, para las letras minúsculas, el problema que tenemos es que hay algunas que tienen 3 dígitos, que es lo complicado, porque si fuese solo 2 dígitos, pues simplemente cogemos siempre 2 dígitos y nos las apañamos, ¿vale? Esto es una forma bastante cutre de hacer más y después más. Que el más es asociativo y ya está. Entonces, lo que he hecho básicamente es, como la mayoría de casos son 2, bueno, y porque en el caso que tengamos 3, pues lo que estaremos cogiendo cuando cojamos 2 sea un prefijo de lo que tenemos que sacar. Más tenemos suerte de que las letras van a ser los 100, 110 y 120. Vale, entonces, a ver, nunca vamos a tener que dos letras, o sea, que dos caracteres sean uno prefijo del otro, porque las letras minúsculas pues son de la 100, bueno, de la 97, pero de 3 cifras que son las que nos interesan, son de la 100 hasta la 122, entonces sus prefijos de 2 cifras serían del 10 al 12, y del 10 al 12 pues no tenemos ninguno de los caracteres, porque tenemos la coma y el punto, que están por aquí, coma y punto, y el espacio que no sé dónde estará, a ver. El espacio es el 32, ¿vale? Entonces ninguno es prefijo y por eso no tenemos problemas. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es leemos el carácter iésimo y el i más unésimo y lo convertimos a número simplemente. Y una vez que lo hemos convertido a número, pues ya checamos si o bien es una letra mayúscula, en cuyo caso nos valen todas,
Bueno, esto se puede hacer porque aquí hace el casting automático, creo que de este char a entero, ¿vale? Entonces te transforma este char a uno de estos enteros o uno de los enteros a los chars, pero vamos, que nos da igual, y te los compara. Entonces aquí, por ejemplo, lo que está haciendo es, si C está entre 65 y el 90, pues sabemos que es una letra mayúscula, entonces la sacamos directamente. Aquí tengo un entero, pues le hago un casting, ejemplo, convierte automáticamente a si es minúscula, pues entre la E y la C, que hemos visto eso. Esto en un concurso que no puedes usar las tablas, lo que haces es lo imprimes, haces cout del A y haces un casteo. Y bueno, esto más o menos las tablas así hay que saber los rangos. O sea, por ejemplo, que el 0 es el 48, pues eso sí que hay que saberlo, pero bueno, siempre puedes restar un carácter y no te da problemas. Luego el espacio, punto y coma, realmente es este caso, podría haberlos metido aquí dentro, pero bueno, con las prisas y con los nervios del primer problema, pues eso. Y luego el tercer caso es el caso en el que tengamos tres letras. Entonces en el caso de que tengamos 3 letras, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar lo anterior por 10, ¿vale? Para que el 10, 11, 12 se conviertan en 110, 120 o 100. Y después le sumamos el último carácter. Y además pues adelantamos en uno y ya está. Y vamos sacando letra a letra, al final sacamos un barra n y lo tenemos. Entonces este era uno de los fáciles. A ver, voy a cerrar todo esto. Vale, después el D. El de traducción de los apuntes. Vale, este yo creo que es el más fácil de todos y además es un problema bastante interesante, puesto que en las primeras categorías, sobre todo en primero y segundo, cuando se sabe poco, pues los problemas que te suelen poner suelen ser de intervalos que más que nada lo que tienes que tener es cuidado. Entonces, en primer lugar, vemos aquí que el XY y el YY pueden ser cifras muy grandes. Entonces, una primera aproximación, la aproximación más trivial que escogería es decir, vale, me hago un array, yo que sé, de tamaño 50 millones y en el XY marco con un 1 y en el YY marco con un -1 y en caso de que, y luego recorro la array desde 1 hasta 50 millones y en caso de que, de que la suma que lleva hasta ese momento pues sea mayor que 0, lo cuento como página traducida y en el caso de que sea menor que 0 no lo cuento como página traducida, no nos valdría porque no entraría en tiempo dado lo grande que son estos números. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya que tenemos pocos intervalos, pues simplemente trabajar con los intervalos. Entonces, leemos los intervalos. Y como no nos garantizan que vengan en orden, que de hecho aquí comprobamos que no vienen en orden porque el 1525 iría entre estos dos, pues hacemos un sol para ordenarlos. Después, nuestra solución, el sol este entero, va a ser una variable que almacene la cantidad de páginas traducidas que llevamos. Y lo que hacemos es llevamos un intervalo activo, ¿vale? Entonces nuestro intervalo activo inicialmente cuando solo tenemos el primer intervalo pues va a ser simplemente él. Entonces voy a abrir el Paint. Supongamos que tenemos, a ver, este intervalo aquí, este intervalo aquí y este intervalo aquí. Entonces nosotros procesamos el primer intervalo. Entonces tenemos que nuestro inicio está aquí y nuestro fin está aquí. Vale, este es un intervalo activo, a lo que vamos a llamar intervalo activo. Tomamos el siguiente intervalo. Bueno, esto no lo he explicado, pero esto es un sort. Entonces, el sort lo que nos va a ordenar es atendiendo al comparador de los elementos que tengamos en V. Entonces, como es un vector de parejas, el comparador por defecto lo que hace es nos coloca primero los intervalos que tienen menor primera componente y después menor segunda componente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos este intervalo aquí, nos colocaría primero este y después este. Y si tenemos este intervalo aquí, creo que el que coloca primero es este. El que coloca primero es este aquí porque la segunda componente es menor. Entonces a igualdad creo que coloca este, pero en este caso no está igual. Y no estoy seguro, así que no me hagáis mucho caso. Entonces nosotros tenemos nuestro intervalo activo. Y empezamos a partir del segundo intervalo. Y lo que hacemos es comparamos el final del primer intervalo con el inicio del segundo, ¿vale? Entonces, tenemos dos casos, que el fin esté aquí, esté después o al mismo tiempo que este inicio, que es este caso, caso 1, o el caso 2, que el fin de este esté antes que el inicio de este. Entonces, nuestro primer caso es que estén solapados.
Entonces, en caso de que estén solapados, nosotros tenemos un problema, que es que podríamos estar contando esto doble. Entonces, para no contarlo doble, nosotros lo que vamos a hacer es no contar un intervalo hasta que no estemos seguros de que ese intervalo va a ser el máximo intervalo traducido que vamos a tener en esta sección. Ahora se va a ver muy claro. Entonces, si tenemos esto ya, ¿vale? ¿Por qué no solapamos los dos intervalos? Es decir, sabemos que tenemos traducido hasta aquí, de inicio a fin, y aquí, desde aquí hasta aquí, pues lo solapamos. Entonces ahora nuestro intervalo activo va a ser todo este, que es lo que hacemos, aquí, ¿vale? Entonces, si el first, que es el inicio del intervalo, está por detrás del final, que es este caso, pues hacemos esto, que ahora explico, y si no, hacemos esto. ¿Por qué tenemos que calcular el máximo? ¿Por qué podríamos tener este caso? Podemos tener un intervalo así y otro intervalo así. Entonces, si nosotros nos quedamos directamente con el fin del segundo, pues estaremos perdiendo estas páginas traducidas. Entonces, row cancel, ¿vale? Entonces, este es nuestro intervalo activo hasta el momento. Y ahora pasamos a procesar este. ¿Y qué es lo que tendríamos ahora? Ahora el fin. Estar aquí. Y comparamos con este inicio de aquí. Entonces, si el inicio ahora está detrás, pues lo que vamos a hacer es computar simplemente la longitud de este intervalo activo. Entonces, la longitud del intervalo activo es esta, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, la página 10 a la 20, pues tenemos 11 páginas, por eso el más 1 al final, y después marcamos como intervalo activo este de aquí, y proseguimos. Entonces, cuando lleguemos al final nos quedará un último intervalo activo que no hemos computado, lo sumamos y ya tendremos el resultado, ¿vale? Entonces, perdón, esta sería la solución al D. Vale, ahora el A, que ya es un problema de programación dinámica, que bueno, eso ya pues suele inspirar más respeto. Tampoco era más complicado, pero bueno. Ahora, bueno, vamos a ver, comentando el marcador, vemos aquí que Flavius, que es de la UCM, se ha dejado la, sorprendentemente. Pues se trata, bueno, no sé yo si controla mucha programación dinámica, pero sorprendente, porque creo que es de tercero superior, entonces sí que debería de manejarla, pero bueno. Estos también han subido bastante. Vemos aquí que hay bastantes penalizaciones. Pero aquí hay, por ejemplo, gente que lleva, a ver. No acabo de ver yo. Por ejemplo, ProGMD lleva bastante tiempo ya con el C, porque qué hora es 54, lleva ya unos 20 minutos con este. Y Calabaza también llevará bastantes minutos con el C, entonces, bueno, ahora veremos cuánto tardan en sacarlo. Vale, no veo más movimientos, vale, seguimos explicando el A. Entonces el A, básicamente lo que nos dicen es una estrategia para colocar tiradores y tenemos que saber cuál es el máximo número de tiradores que podemos colocar en la galería de tiro. Entonces, lo que hacemos es, la estrategia ya nos la dan ellos fijada y lo que hay es que simular ese proceso de forma eficiente. Entonces tenemos aquí un array que va a ser nuestra galería de tiro. Estos son los puestos de tiro de nuestra galería. Entonces, si nosotros tenemos varios tiradores, los dos primeros los vamos a colocar los extremos y luego aquí lo que queremos hacer es, bueno, lo que hay que hacer es colocamos uno en el medio. Esto va a depender si es par o impar, ¿vale? Si es, por ejemplo, 4, pues aquí podríamos colocar uno, ¿vale? O podríamos colocarlo aquí, ¿vale? Eso vamos a ver que nos da igual. Y tenemos que ver el máximo, o sea, el máximo no, el número de tiradores que vamos a colocar, colocar de acorde a esta situación. Entonces, el código lo tengo por aquí, vale. Bueno, en primer lugar, lo que he hecho aquí, esto es, yo no lo suelo hacer, es un marcaje pero global para todos los casos. O sea, hay problemas de programación dinámica en los que hay ciertos parámetros y de esos parámetros va a depender la programación dinámica, pero hay otros que no. O sea, si a mí me preguntan, por ejemplo, un 1 y luego me preguntan un 3, pues bueno, aquí es malo porque el 1 no lo vamos a computar, pero por ejemplo, si me preguntan un 2 y un 3, en dos casos
diferentes, el 10 y el 3 van a significar lo mismo. Y un 3 que nos ha surgido como cálculos intermedios de otro caso, del caso por ejemplo 15, podemos haber tenido que computar para el caso 3 en la programación dinámica, pues nos va a valer también para el 10. Entonces por eso hago un marcaje general. No creo que afecte, yo creo que si ponemos un marcaje particular para cada caso entra también tiempo, pero bueno, ya que se puede hacer, pues lo he hecho así. Entonces empezamos. Un caso particular es cuando tenemos solo uno o dos puestos de tiro, porque si solo tenemos un puesto de tiro, pues solo podemos colocar uno, y si tenemos dos puestos de tiro, solo podemos colocar uno también. Siguiente caso, que tenemos 3. A partir de aquí ya es el caso, digamos, general para nuestra programación dinámica. Vamos a tener o sea, como mínimo 2 tiradores a los extremos, y luego ya es cuando tenemos que trabajar con lo de dentro. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con lo de dentro? Supongamos que tenemos más de 2 tiradores y que ya hemos colocado los tiradores en los extremos, ¿vale? Entonces, digamos que por ejemplo, nuestro array inicial ya le quitamos esto y nos quedamos con un array de n-2 puestos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el resultado de n-2 le vamos a sumar 2, que son los extremos. Y ahora esta es la función interesante. Si ya este aquí es el caso en el que ya he precomputado con la programación dinámica, entonces aquí simplemente devuelvo lo que ya he precomputado, aquí lo inicializo a -1. Luego, en un caso general, lo que hago es, aquí le resto 1 para dejar ya asignado el hueco central, ¿vale? O sea, este aquí va a ser el hueco que estoy asignando ahora. Entonces, este aquí ya no lo voy a computar. Y ahora me van a quedar dos. A esta aquí le voy a llamar, por ejemplo, K. Vale. Entonces aquí me va a quedar pues K medios. Y para no tener que dividir entre caso par y caso impar, es decir, cuando me quedan dos iguales o cuando me quedan uno que tiene una unidad mayor que el otro, pues aquí lo que hago es directamente K menos K medios. Entonces si por ejemplo pues tenía aquí 4, o sea, tenía 5, le resto 1, me queda 4. Bueno, claro, porque esto sería esto aquí -1, ¿vale? Le estoy quitando el del medio ya. Me quedan K huecos libres, K medios. Si por ejemplo me han quedado 4 huecos libres, tenía 5, gasto 1, 4, me quedan 2, pues tendría esto sería 2 y esto 2, y son 5. Tendría aquí 2, porque 5 entre 2 división entera 2, y aquí me quedarían 3, ¿vale? Para hacerlo automáticamente. Entonces aquí computo estos dos de aquí, y después los 1 y le sumo un tirador. O sea, lo que estoy computando siempre es cuántos tiradores puedo meter en una galería de X tamaño. Entonces hago esto y lo devuelvo. Caso base, ¿por qué es n menor o igual que 2 y no n menor o igual que 1? Porque, por ejemplo, si tenemos... bueno, ¿por qué es n menor o igual que 2? Porque cuando yo llegue a un array, o sea, cuando a mí me están pasando un array, realmente los bloques laterales no son utilizables. Porque aquí siempre va a haber un tirador colocado. O sea, aquí sabemos que hay un tirador ya colocado. Y aquí sabemos que hay otro tirador colocado. En el caso, o sea, nosotros aquí ya estamos colocando ambos extremos cuando lo llamamos a función, porque los de los dos extremos ya los hemos colocado antes de pasarlo, y cuando partimos a la mitad, uno de los extremos ya lo tiene colocado siempre, ¿vale? Aquí, por ejemplo, siempre lo tenemos colocado, y luego aquí estamos colocando otro. Entonces, en este intervalo ya habremos colocado cada uno de los tiradores. Entonces, por eso lo que necesitamos es tener como mínimo 3 espacios para poder colocar aquí nuestro tirador. Si tenemos solo 2, pues no podemos, porque aquí hay un tirador y aquí hay otro tirador, y como se nos dice en el enunciado, pues hay que dejar una distancia de 1 entre ambos, ¿vale? Pero bueno, que estas son las recursiones, muy rápido escribir y ya lo tenemos. No, cancelar, vale, voy a utilizar eso. Y esta se solucionará. A ver qué tal va la gente con el C. Madre mía, se pone esto en naranja cuando queda todavía una hora. Qué dramáticos, vale. Bueno, parece que nos ha movido el tema. Vale, y pasamos al C, que el C era un problema... Uy. C era un problema que lo tuvimos el año pasado. O sea, estos son los problemas del calentamiento del año pasado. Mañana supongo que serán los de la fase final del año pasado.
Los de fase final del año pasado estaban bastante bien. Hubo bastantes problemas con los casos de prueba, pero lo que son los problemas en sí estaban bastante bien. Y supongo que como han hecho con el C, en aquellos en los que había alguna ambigüedad o que no queda alguna cosa clara, pues supongo que los habrán completado. Entonces los problemas están súper bien. Y yo os animo a que si participasteis el año pasado y os quedó alguno de los, bueno, los difíciles solo sacó un equipo, el resto 8 menos. Así que eso os recomiendo que los intentéis porque sí que hay problemas bastante graciosos. Y los que no estuvisteis, bastante recomendables los problemas del año pasado. Voy a abrir el C, vale, ya está abierto. Vale, lo que tenemos que jugar es al juego del Snake. Aquí lo tengo. Entonces tenemos un tablero de 21 por 21. Y el problema que tuvimos el año pasado con este ejercicio es que realmente ya habéis visto que yo he dudado y es que no está muy claro qué hay que hacer en cada instante. Porque cuando tienes que, no sé, por ejemplo, una cosa que a mí no me parece nada intuitiva es, imaginaos que tenemos esta serpiente, ¿vale? ¿Sabes por qué no he jugado al Snake? Pero tenemos aquí la cabeza. Vale, si nos movemos aquí, yo entiendo que si en este instante no crecemos, sí que se puede. Pero yo eso le veo un poco tal. O por ejemplo, los instantes en los que tiene que crecer, pues yo pensaba que eran los múltiplos de uno, por eso que nos dicen de que el t tiene que ser igual a... que el t igual a 10 no crece, que crece en el t igual a 11, pero cuando lo he hecho con t igual a 10 ha sido cuando ha pasado. O sea, hay detalles que no... que por mucho que especifiquen que está súper explicado. O sea, ya habéis visto que pone 20 veces lo que hay que hacer en cada momento y lo que va pasando. Pero aún así sigue siendo un problema que me parece que es difícil acabar de concretarlo. Entonces, inicialmente nosotros tenemos nuestra serpiente. A ver si no me queda muy desastrosa. Bueno, esto aquí son 10 casillas. Una y otras 10. Yo lo he indexado en 0, por eso sale 0 y 20. Bueno, esto es 0 y 21 casillas después por ser la 20. Y tenemos nuestra serpiente colocada así. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es simular hasta cuando se choca. Entonces, hay que simularlo por las constantes. Puede ser el movimiento, puede ser hasta el instante 2000. Entonces, en el peor de los casos, vamos a tener que hacer 2000 iteraciones y luego tirar para abajo. Nos vamos a chocar con mucho si no hacemos nada, tenemos 21 casillas, pues con mucho en 21 casillas o en 20. Entonces, es de simular. Y lo que hay que hacer es simular de forma inteligente, ¿vale? Eso sí que este problema sí que hace mucho hincapié en hacerlo de una forma inteligente, porque te puedes poner aquí a simularlo de una forma mega random o muy complicada y no te va a funcionar nunca. Entonces esta idea la tuvimos el año pasado mientras hacíamos la fase de prueba y yo creo que es la única forma en la que se puede hacer. Lo que tienes que hacer es, en primer lugar, saber qué casillas ocupa la serpiente en cada instante. Entonces tienes que llevar un recuento de todas las casillas. ¿Vale? Eso aquí es mi set de parejas serpiente. Las parejas son, bueno, y son pares de enteros, está por aquí arriba definido. Entonces, la coordenada X primero y después la Y. Entonces llevo mi serpiente. En segundo lugar, tengo que llevar ordenadas las porciones según cuando vayamos a sacarlas, ¿vale? O sea, esta aquí va a ser la primera que saquemos. O sea, cuando desaparezca, esta va a ser la primera en desaparecer. Esta aquí va a ser la segunda en desaparecer, la tercera en desaparecer, la cuarta en desaparecer y la quinta en desaparecer. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que darnos cuenta es de que si nosotros tenemos así y hacemos un movimiento, nuestra serpiente va a pasar a ser esta. A ver, no se ve. En azul. Nuestra serpiente va a pasar a ser esta. Bueno, y va a pasar a ser esta en caso de que no crezca. En caso de que crezca, simplemente tenemos que mantenerla al final y añadirle una adelante, ¿vale? O sea, la serpiente solo va a cambiar en la cabeza y en la cola como a lo sumo en cada iteración. Entonces el resto de cosas las dejamos tranquilas, no hace falta recorrer 15 veces la serpiente en cada iteración, simplemente sabes cuál es la cabeza, sabes cuál es la cola, las quitas. Entonces, la cola es algo que aquí he llamado... a ver, ahí, vale. La cola es una cola, nunca mejor dicho, de trozos de la serpiente. Entonces los meto invertidos para saber, o sea, la serpiente aquí, como es un set, da igual como los meta y la cola los meto invertidos para sacar primero los del final. Entonces mi booleano choque simplemente me va a indicar cuándo nos salimos y luego también llevaré la cabeza, que la cabeza inicialmente es el 10-10.
y las partes iniciales, pues esta es la 10 y esto irá desde la 10 hasta la 19. Esto lo he hecho mal al principio y había escrito al revés las coordenadas. Hay que tener mucho cuidado porque cuando trabajas en matrices normalmente pones primero la componente Y y después la X, depende mucho de cada uno. Entonces, mientras no nos hayamos chocado, pues simulamos. Inicialmente nos estamos moviendo hacia arriba, así que ponemos que nos estamos moviendo hacia arriba. Y en el caso de cada una de las direcciones, pues simplemente tenemos que actualizar una coordenada, ¿vale? Si nos movemos hacia arriba, pues tenemos que disminuir la Y en 1, porque yo he puesto, por ejemplo, o sea, mis coordenadas son básicamente estas. A ver, yo he puesto aquí el 0 y luego he puesto aquí el 20. Entonces, simplemente pues si me muevo hacia arriba me estoy moviendo así, así que tengo que decrementar en una la Y, que es la componente 2. Aquí, como estoy yendo hacia abajo, pues la incremento y igual para la otra. Al principio de la etapa lo que tengo que ver es hacia dónde me voy a mover esa etapa. Entonces, como nos dicen que están ordenados los movimientos, es decir, no nos van a poner, por ejemplo, que en el tiempo 2 te muevas a la derecha y que en el tiempo 1 te muevas a la izquierda, ¿vale? Siempre va a ir primero el 1 y después el 2. Entonces lo que comparamos es el instante actual con el tiempo en el que se ejecuta el siguiente movimiento y también comprobamos que nos queda en movimiento, si no nos va a salir un segmentation fault. Entonces, bueno, hacemos eso. Si toca actualizar, pues actualizamos. Y luego aquí es cuando ya tenemos que comprobar si nos chocamos. Entonces, el choque más fácil es saber si nos salimos, o si nos, que es equivalente a chocarnos contra una pared. Entonces, en ese caso, pues simplemente nos estamos saliendo. Una de las componentes sea menor que 0, que sea menos 1, o mayor a 20, que sea 21. Entonces, en ese caso, simplemente hacemos un break. Y el caso que yo me he rayado infinito es para saber cuándo crece exactamente y para saber cuándo se choca con su propia cola, etcétera. Entonces, para saber que se choca con su cola consigo misma, para saber que se choca consigo misma, también no sé si a alguien se le habrá ocurrido, pero comparar simplemente con la última posición de la serpiente, pero eso no te vale porque te puedes chocar, por ejemplo, puede ser una serpiente así y así, digamos, la longitud de la serpiente te puede chocar con el medio, ¿vale? Entonces hay que compararlo con toda la serpiente, por eso utilizamos un set para poder compararlo en tiempo. Bueno, el set este logarítmico lo podríamos hacer en tiempo constante con un ordered set. Esto es lo que compramos aquí. Si en la serpiente pues encontramos el final, pues nos hemos chocado y nos salimos. Y aquí es cuando actualizamos la serpiente. Entonces, en caso de que o sea el instante 0 o sea un instante que no sea múltiplo de 10, lo que tenemos que hacer es borrar la cola de la serpiente y sacarlo de la cola también. Y después aquí actualizamos la serpiente metiéndole la nueva cabeza y metiéndole la cola a la cabeza, ¿vale? Actualizamos la cabeza y pasamos al instante siguiente. Y cuando se haya chocado, pues haremos un break y sacaremos el tiempo. Entonces eso es un poco lioso. Ya habéis visto que he puesto aquí el 11 y después al 10, que me sonaba que el año pasado había habido problemas con eso también. Y por eso lo he probado. Esto sería un poco probar. Pero bueno, espero que haya quedado más o menos claro como lo he hecho todo. Aquí es muy importante eso, simularlo con cabeza yo, porque ya iba a tiro hecho, ya lo había hecho y sabía cómo se simulaba de forma sencilla. Si no sabes cómo se simula de forma sencilla, este programa es mucho mejor si os paráis 5 minutos, porque a ver, en un concurso normal no va a haber 4 problemas, va a haber 12, entonces, y vais a ser 3 personas, os paráis un momento antes de empezar a implementarlo y pensad cuál es la forma óptima de hacerlo para que quede corto, que ya veis que aunque parezca un problema muy largo, queda bastante corto. Entonces vamos a ver si ha acabado alguien más. O sea, aquí que Jakub ha acabado. Encima a la primera, bien hecho. Y por aquí tenemos, bueno, bastante gente que ya está a punto. No sé yo, bueno, queda muchísimo tiempo, entonces supongo que habrá bastante gente que lo saquen, pero es un problema un poco de tener cuidado con las cosas. Pero bueno, supongo que lo sacará bastante gente. Espero que os haya quedado todo más o menos claro y lo subiré en un rato. Cuando se acaba a las 8, pues a ver si para las 9 o las 10 está. Y nada, espero que hayáis aprendido, que si habéis participado os haya salido bien y nos vemos mañana. Chao.